El ángel de la muerte está siendo enviado de nuevo para azotar la ciudad de Caracas por su idolatría, por su mentira, por sus sacrificios y por toda cosa contaminada de la ciudad. Solo los que están en Cristo, solo los que están en las casas paternas, en las iglesias, manténganse ahí fiel como nunca. Vi la iglesia siendo perseguida y yendo a los montes y yendo a los bosques, y solo los fieles serán salvos. Así que afirma tu fe, afirma tus pasos en el Señor. Vienen cosas terribles para la tierra y todavía no es el principio de dolores. Simplemente la maldad llegó hasta el trono de Dios y está enviando cosas, correcciones para las ciudades. Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica van a ser castigadas. No hay arrepentimiento aún en el ser humano. Hay antipatía con las cosas de Dios. No quieren oír la voz de Dios. Es un loco más, es una loca más. Esos evangélicos locos pronosticando el futuro. Déjeme decirle que aunque te llamen loco, si es Dios en ti, tienes que abrir la boca y tienes que advertir al pueblo lo que viene y lo que Dios dice que tienes que declarar. ¿Ok? Que tu corazón esté Cristo entronado en tu corazón. Y míreme, que nada ni nadie te arrebate a Cristo de tu corazón. Podemos perder lo material, pero que nadie te robe a Cristo de tu corazón. La salvación, tu salvación. ¿Amén o no amén? Quiero que vaya al libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Quiero ministrar sobre la temática efecto óptico, trono en vigencia. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? Escuche bien. Y de cornalina, y había alrededor del trono que había semejante en aspecto a la esmeralda. Diga conmigo, jaspe, cornalina y esmeralda. Diga jaspe, cornalina y esmeralda. Cierre sus ojos y levante sus manos arriba al cielo para declarar la palabra profética que Dios me dio en esta mañana. Vienen 3 tiempos y medio. Son 3 fases que vienen para la humanidad, comenzando en Centroamérica, Latinoamérica y Suramérica. Son 3 fases de parte de Dios. Son 3 fases y 3 tiempos y medio que vienen para la tierra a causa de su maldad y su pecado. Así que prepárese. Y cuando digo prepárese, prepárese en oración, prepárese en ayuno, prepárese en comunión. Y no importa lo que esté sucediendo alrededor tuyo y lo que estés viendo en las emisoras, solo sométete a la voluntad de Dios. Vienen 3 tiempos y medio. Dios me estaba diciendo mientras estaba sentado allí, diles que vienen 3 etapas muy fuertes para la humanidad y solo en Cristo lograrán salvarse. Aplauda a Dios si puede, hermano. Para el año 95 después de Cristo, la iglesia primitiva estaba viviendo unas horas muy oscuras. El emperador Domiciano se hacía llamar Señor y Dios, persiguiendo y ejecutando a los cristianos para esa época. Aquellos que no se arrodillaban delante de él, los mandaba a ejecutar. Elaboró una estatua, como muchas que hay en las ciudades de hoy, y en medio de esa oscuridad por la que estaba atravesando la primera iglesia para el año 95, solo quedaba un apóstol. Su nombre, Juan, el discípulo amado del Señor que se recostaba sobre su pecho. Él estaba encarcelado, fue un hombre que fue excomulgado, exiliado de Roma como un vil criminal porque era apóstol de Jesús y vivía en un exilio en la isla de Patmos como una prisión y como si fuese un criminal.
bajo esa expectativa y ese panorama sombrío, la iglesia estaba atravesando miles de situaciones. Parecía que la adversidad se había tomado en serio el destruir la iglesia de nuestro amado Jesucristo. Pareciera que las circunstancias que estaban atravesando se iban a imponer contra la iglesia de nuestro amado Salvador. Pareciese que este romano que pedía adoración para él era mayor que Jesucristo. Pero mientras él estaba allí, en aislamiento, en esa isla, como una prisión donde parecía todo oscuro, él estaba sobrellevando la tristeza de la iglesia. Se abrió una puerta en el cielo en medio de la oscuridad y le dijo: ven, sube acá y te mostraré que la adversidad y que ese hombre llamado Dios en la tierra no destruirá la iglesia que yo establecí en la tierra. Ven y mira. En medio de ese panorama sombrío, a él se le abrió una puerta en el cielo. Y así como la iglesia para el 95 después de Cristo atravesó un tiempo sombrío, nuestra iglesia no está exenta de pasar por un tiempo sombrío, pero hay una buena palabra en este domingo de parte del Señor. También habrá una puerta abierta para la iglesia y usted mirará y entenderá que el que está allí arriba no tiene problema, está sentado porque él tiene el control. ¿Cuántos vinieron? Amén. Y cuando le dijo al Señor, le dijo a Juan: Juan, sube acá. Juan dice: yo estaba. Dígale al que está a su lado: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque Juan va a decirnos: yo estaba en el Espíritu cuando oí la voz como un trueno que me dijo: Juan, sube acá. Él estaba meditando: ¿qué pasará con la iglesia del Señor? ¿Será que Domiciano se saldrá con la suya? ¿Será que este regente va a destruir la iglesia del Señor que nosotros vimos cómo formó y cómo se elaboró y cómo se estableció? Y mientras él estaba, dígale que está a su lado: ¿cómo estás? Dile: ¿cómo andas? Él estaba en el Espíritu y en el Espíritu le dijeron: ven, sube acá y te mostraré las cosas que van a pasar. Aplauda al Señor, porque en medio del problema Él abre una ventana para ti y te muestra que Él te sostiene aunque tú no lo veas. Él no está en peligro y la iglesia no está en peligro. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado: la iglesia no tiene que temer. Y lo interesante, Anguinger, es que el Señor no le muestra a Juan en el cielo un ejército preparado. No le muestra un ejército de serafines, de querubines y de ángeles con espada desenvainada. No, Él le muestra un trono. Diga: un trono. Él le muestra un trono y quien está sentado en el trono, como para calmar la ansiedad y la preocupación de su hijo y de su apóstol y de su siervo y de su discípulo. Le dijeron: ven acá. Y él dice que en un instante en el Espíritu estaba viendo el trono de Dios y escuchó una voz que le dijo: escribe las cosas que van a suceder después de esta. Diga: las cosas. Dígale al que está a su lado: no te preocupes. El trono está vigente. Puedes aplaudir el trono de Dios, ¿vale? La muestra de ese trono resplandeciente era el mensaje para la iglesia perseguida del ayer. Y para nosotros hoy es contundente que el César romano es solo un hombre que pasa. Dije: el César romano es solo un hombre que pasa. Los hombres que están como presidentes, ellos pasan. Todos los legisladores pasan. Todos los líderes pasan. Todos los gobernadores pasan. Toda la dictadura pasa. Pero lo que no pasa es que Dios es hoy, mañana y siempre. Su trono está vigente y Él pelea por su iglesia. Y a su nombre. Le dijeron: cálmate, que
El trono no está en peligro. Cálmate que yo gobierno no solo en mi trono, sino que gobierno la iglesia y gobierno la humanidad entera. Usted ve el trono en problema. Y Juan dijo, no lo veo el problema, porque yo soy el regente. Yo soy el que soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Aplauda a ese Dios. No temas, Juan, porque ellos no ganarán. Yo gano con mi pueblo. Y a su nombre. Parece que había un efecto óptico en el apóstol. Y puede que a nosotros nos pase algo negativo en cuanto a saber visualizar las cosas y aprender a mirar las cosas. Por eso este tema se llama efecto óptico. Él tenía un efecto óptico, estaba apesadumbrado, solo vio problemas, ataques, persecución, muerte de todos los apóstoles y quedaba solo él. Pero con propósito de parte, no estuviésemos leyendo Apocalipsis si Juan no hubiese estado aislado, exiliado y en ese lugar. Casi 100 años y vivió allí picando piedra en un lugar incómodo, en una cueva, como un asesino. Y solo él dice, estoy aquí por causa del testimonio de Jesucristo y por causa de la palabra que Cristo puso en mi boca. Que nos persigan, que nos busquen, pero por causa del evangelio y por causa de la palabra que predicamos, la palabra de fe y de salvación y de Cristo Jesús. Apláudalo a él si le vas a aplaudir. Que no sea por otra causa, que te persigan porque predicas a Cristo y porque dice yo soy de Cristo y si tengo una congregación. Alábale si puede. Y a su nombre. No somos idólatras. Fuimos llamados para salvación y vida eterna. Y cuando el Señor me pregunta ¿qué ves en tu frente? ¿Qué ves al frente tuyo? Y yo lo puedo decir al Señor, veo lámparas encendidas. Lámparas que se encienden. Lámparas que brillan en medio de la oscuridad. Lámparas que tienen que tener aceite preparada. Y a su nombre. Y esta iglesia fue perseguida. Y parece que el César romano iba a ganar hasta que le dijeron, Juan, sube acá para mostrarte. Y él dice, yo vi un trono, vi un arco iris, vi una roca, una piedra preciosa como jaspe, vi otra como cornalina, vi 24 tronos, vi 24 ancianos. Pero lo que nos dice el escritor sagrado Juan, dice, pero yo no vi que había turbulencia en el cielo, yo no vi que había pánico en el cielo, yo no vi que había caos en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo gobierna Él y también en la tierra. Él no estaba siendo perseguido y Él sabe que tiene el control. ¡Aleluya! Había en Juan un efecto óptico. Diga, efecto óptico. Y el mensaje para Juan es, mira Juan, cálmate. Denle un vaso de agua, vale, a Juan. Fue lo que le dijeron allá arriba, cálmenlo. Juan, te vamos a mostrar para que narres el Apocalipsis y lo escribas. Las cosas que vendrán y sucederán después de estas. Diga, después de estas. Y después de esto vienen cosas. Y Dios nos está preparando. Diga, fe. Y quiero decirles algo antes de predicar. Diga, Adán. Diga, naturaleza adámica. Usted no tiene problemas con los líderes. Tu problema no sería con el líder. Tu problema no sería con tu hermano. No debe de ser. Tu problema es la vieja naturaleza caída llamada adámica. Si no amas es un problema de la carne. Si no lo soportas y no la soportas es que Adán todavía quiere ponerte un tropiezo porque no tenemos lucha ni sangre. ¿Contra quién? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con las huestes de maldad de las regiones celestes. Es decir, yo tengo un problema en mi interior. La maldad está en mí, la vieja naturaleza. Se supone que debe estar crucificada con Cristo el Señor. Amén o no amén. Así que tú no tienes un problema con su hermano. Y si lo tiene, y yo lo veo desde acá,
Yo puedo decirte sin faltarte respeto, eres inmaduro o inmadura. No es el problema con tu hermana, no es el problema con tu hermano, es con tu yo y con tu Adán que tienes ahí manifestándose todavía. Y a su nombre, tienes que entenderlo. Diga diseño. Solo los hijos maduros son impartidos con la presencia del Señor. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos quieren ser impartidos? ¿Puedes aplaudirlo, por favor? Él vio en el cielo un rey eterno revestido de, diga conmigo, jaspe, cornalina y esmeralda, cuyo gobierno nadie puede derrocar. Dije que nadie puede derrocar el gobierno de Dios. Hermanos, al igual que los creyentes del primer siglo, me dirijo ante ustedes para decirles como iglesia que nosotros también vamos a atravesar situaciones como ellos. Vamos a atravesar premuras como ellos. Se nos va a levantar cosas. Se va a levantar persecución. Se van a levantar regentes y dictadores de este tiempo. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y el Señor se quiere mostrar a través de su iglesia. Y está llamando a sus iglesias a reunirse, a ayunar, a orar, a vigilar, a descontaminarse del pecado. Porque Él quiere que su presencia sea fuerte en la iglesia para que alumbre donde cada iglesia ha sido establecida. Aplauda a Dios, Iglesia Génesis Internacional. Porque ese cerro tiene que brillar y la iglesia establecida en el cerro tiene que alumbrar. Y a su nombre. Déjese de esa comiquita inmadura. Que mi hermana, que mi hermano, que esto, que lo otro. Eso es el viejo Adán. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que madurar. Diga, debo madurar. Diga diseño. Los nuevos hijos tenemos diseño. ¿Cuántos dicen amén? Que el hermano sí, que yo no, que si tú sí, que yo no. Eso es inmadurez. Eso es la vieja persona en ti que aún no termina de matar. Y te voy a decir una frase que Dios me tiene trillado en este mensaje. Diga conmigo, por favor. Lo que está muerto no puede ser educado. A ver, dilo otra vez. Lo que está muerto no puede ser educado. Se le pueden dar seminarios, congresos, se le puede traer a Juan Carlos Árdiga, al que sea. Pero si usted está muerto en delitos y pecados, en tu sinvergüenzura, en tu yo adámico, no puede ser educado cristianamente. Un muerto no recibe educación. Un muerto está muerto espiritualmente para con Dios. El que ha nacido puede crecer, puede madurar, puede entender que fue llamado para grandes cosas. Y a su nombre. No se quede enano, por favor, porque vienen cosas tremendas. Cuando yo veía esta iglesia, que yo no entendía todo este disparate, el Señor me dijo, esa iglesia es necesaria allá arriba. No se cayó una casa, no se cayó un rancho, no se cayó nada. Hay unos pocos de locos que se reúnen en las casas a orar los martes, los jueves, los domingos. Y allí yo alumbro y muestro mi gloria. Y comenzamos a atacarla. Y a su nombre. Usted es parte de la iglesia. No, que mi hermana, no, que mi hermano. Déjese de eso. Diga diseño. Y dile a la hermana, hermana, recuerda el mensaje. Es Adán en ti. No necesitas un congreso, un seminario de no necesitas terminar de matarlo. Mata a esa vieja persona en ti porque fuiste nacida de nueva. ¿Cuántos son nacidos nuevos? Diga diseño. Que me miró, que no me dijo, que sí me dijo. Eso se llama inmadurez. Y aquí bastante que se le ha enseñado sobre transición. Diga transición. Igual que estos hermanos del primer siglo temblaron ante los decretos del emperador. Nosotros a veces temblamos ante las crisis económicas, las enfermedades, la incertidumbre del mañana. Pero hoy la palabra nos invita a levantar la mirada. ¿Cuánto la van a levantar? Por encima de nuestras circunstancias. Entremos juntos. Tome la mano que está a su lado. Diga conmigo, a través de la fe.
por esa puerta abierta en el cielo y descubramos hoy 3 ámbitos del carácter de Dios que sostiene la iglesia. Apláudalo a él. Diga 3 ámbitos. Y lo primero que Juan nos relata es lo que él ve. Él dice que vio algo interesante. Él dice que él estaba por causa del testimonio y de la palabra en ese lugar. Dice, después de esto, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles cosas después de qué? El Señor había enviado a su ángel y él estaba a la expectativa, pero no en la carne, sino en el espíritu. Salía al día y picaba a piedra y en la noche lo metían en esa cárcel. Estaba solo. Son como 15 kilómetros, 15 metros de profundidad. Hoy es un lugar que se visita. Puedes ir a Asia, puedes ir allá a ese lugar, puedes visitar donde él estuvo. Y dice que él estaba ahí en el fondo, en el espíritu velando, porque él vivía la expectativa. Sabía que Dios lo había dejado solo a él, de los 12 apóstoles y de aquella época, solo él quedaba vivo, casi con 100 años. Pero él estaba en el espíritu. Él sabía que el Señor no lo había abandonado, que Dios lo había dejado con una asignación y por algo estaba en la tierra, que aún no había partido. Él estaba allí ya anciano, casi ciego, casi más lento que nunca. Pero su mente estaba lúcida, siempre en una adoración constante, alabando al Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, hasta que el Señor lo visitó. Y cuando lo visitó le dijo, Juan, aleluya, puedes cerrar los ojos. Porque un día tú puedes sentir su presencia. Un día tú puedes sentir que en la cocina Él está parado a tu lado. Un día puedes sentir, aleluya, que en tu habitación Él está y su presencia está contigo. Un día puedes sentir que estás lavando y Él está ahí hablándote al oído, aleluya. Y no son voces, es la presencia del Señor. Y dice que se le apareció. Y dice, caí como muerto. Y lo tocó y lo levantó. Y le dijo, mira, escribe esto. Yo estoy sobre mis iglesias. 7 iglesias para 7 mensajes, 7 reprensiones, le dijo él. Y después de esas cosas, entonces no lo dejó tranquilo. Le dijo, sube acá para mostrarte otras cosas que tengo que mostrarte. Él iba a redactar el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Por eso Dios lo había determinado dejar en la tierra más que a los demás. Diga asignación. Levanta la mano y cierra los ojos y recibe esta palabra. El Señor promete derramar sobre ti una presencia mayor. Porque vienen cosas terribles para las ciudades de la tierra. Y necesitas que tú seas un vaso que porte su presencia. Como nunca Dios va a consolidar la iglesia y la va a llenar de su presencia. Como nunca. Así que no trates de robarte la gloria. Solo tienes una misión. Brillar en la tierra y proclamar. Y dejarte usar con señales, con prodigios y con milagros para que crean al mensaje que Dios va a poner en tu boca. Aplauda a Dios por eso. Y él dice en el verso 1, después de estas cosas, después de haber exhortado a la iglesia, haber escrito los mensajes para las 7 iglesias, él dice, después de esto, se me abrió una puerta en el cielo. Me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y el verso 2 dice, al instante estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cómo está él? Sentado. Dígale que está a su lado, él está sentado. Dile, él no está preocupado. Puedes aplaudirlo a él. Sé que tú estás así como que... ¡ay! El Señor le dice, mira, y este está anotado en el libro, sí, porque está agitado. Ahí está Alba, sí, está anotada ahí porque está agitada. Ahí está Yosimar, sí, porque está agitada. Ahí está Dianji, sí, pero está como, está agitada. Ahí está Yaike, sí. Ahí está la iglesia Génesis Internacional, sí, porque está agitada.
Él está sentado. ¿Cuántos están en Dios? Dile que está a su lado, no te preocupes. Él está en control. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y el verso 3, voy a predicar, Señor. Dice así: y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de ¿qué? De jaspe. Es que es una piedra, míreme para acá, resplandeciente. Simbólicamente simboliza la naturaleza perfecta de Dios, su santidad. ¿Su qué? Su santidad. Su naturaleza, lejos del pecado, es santa. Él muestra la naturaleza a través de esa piedra y dice: yo voy a revisar los corazones de las iglesias y voy a ver lo que está allí oscuro, porque yo soy santo. Mi iglesia tiene que ser santa, tiene que vivir en santidad. Y en este tiempo y en este proceso yo voy a limpiar los corazones que aún tienen sucio y oscuridad para sacarlo, porque yo soy la luz que debe brillar en vuestros corazones. La iglesia de Cristo tiene que entender que no es cultura, sino naturaleza. Diga naturaleza. Dígale al que está a su lado: sin santidad no lo verás. Y quiero que usted hoy pueda aprender algo, diga algo. El carácter, el ámbito del carácter de Dios. Él no está ¿qué? Fragmentado. Dice que vio ese jaspe, dice que vio otra y dice que vio un arcoíris. Diga conmigo: naturaleza. Diga santidad de Dios. Diga conmigo: juicios, pero con misericordia. Y diga conmigo: pacto de gracia. Diga conmigo: pacto de gracia. Y solo hoy quiero hablar de la primera piedra. Solo hoy quiero hablar de esa primera piedra. Y es el ámbito del carácter de Dios. Dios no está fragmentado. ¿Dios no está qué? Él está en control y Él sabe hacer las cosas. Patmos era un destino al cielo. Había puerta abierta. ¿Puedes tocar a alguien y decirle: hay una puerta que se abre para ti y tu familia, para tu casa, para tu ciudad, después de lo que va a vivir? ¿Cuánto lo creen? Y es que sin importar cuánto suframos en el Evangelio, hay una mayor gloria que nos espera. Hay una mayor gloria que nos espera. ¿Cuánto lo creen? Él fue capacitado para subir al cielo. Usted y yo estamos siendo capacitados para subir al cielo, pero sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia cree que es una cultura, Jesucristo es una cultura. No es una cultura, diga, es una naturaleza. Y su naturaleza es santa. Él dice en su escritura, escúchame: sé santo porque yo soy santo. ¿Sé qué? No se trata de cultura, se trata de naturaleza. Por eso se le muestra la majestad del trono y la majestad del que está sentado allí, resplandeciente, el Padre que gobierna el cielo y la tierra, y su santidad absoluta. Y Él dice: yo soy como esa piedra que brillo, y cuando tomo un corazón, lo limpio, lo limpio, lo limpio, lo limpio, y lo limpio, y lo limpio, y le quito la escoria, y le quito la escoria, le quito la escoria del pecado y del mundo, y le quito, hasta que ese corazón brille. Apláudalo a Él si le vas a aplaudir. Tu corazón tiene que brillar, y es a través de la santidad de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y la gente piensa que Dios envía los juicios porque tiene un carácter fragmentado. Diga misericordia. Eso yo le digo: yo soy santidad y estoy viendo la iglesia que tiene mancha. Dios nos guarde a nosotros. Amén. Tenemos que desmancharnos. Dile que está a su lado: no se trata de tu ropa. Dile: es espiritual. Apláudalo a Él si puede, hermano. Déjeme predicarle. ¿Cuánto se goza? Y lo que se le mostró fue el futuro de la humanidad. ¿El qué? Y lo primero que le dijeron: cálmate, que el trono está regente. El trono está en vigencia. Aquí nada se envejece. Aquí nada se extermina.
Aquí es la eternidad por la eternidad. El problema lo tienes en la tierra, pero yo estoy en control. Y como tú eres hijo mío, escribe estas cosas y vaya a la tierra de nuevo y dile a la gente que yo vengo pronto. A su nombre, gloria. Cristo viene pronto por una iglesia santa. Si usted es parte de la iglesia, dile que está a su lado, desmánchate. Dile, por favor, vive en santidad, porque el trono está vigente. Y hay simbologías allí: jaspe, pureza y santidad, y la luz deslumbrante del Dios del cielo. Cornalina significa juicio y justicia. Su ira santa contra el pecado. ¿Contra qué? Y su rol como juez supremo del universo, que se dispone a limpiar la tierra. Y es donde estamos atravesando ahorita. Dios ha comenzado ¿a qué? A limpiar la tierra. Y si usted está guasi, si usted no ha nacido todavía de nuevo, si usted está jugando a ser evangélico, si usted está todavía en la carne, si usted está pendiente del espagueti y del arroz y no has entendido nada, ni ninguna carne con papas has entendido, por favor arrepiéntete este domingo y ven a Cristo, que para ti hay perdón. Apláudalo si lo vas a aplaudir, porque Dios está limpiando la tierra. No puede haber avivamiento sin derramamiento de sangre, y eso es escritural. Tiene que haber derramamiento de sangre para que venga avivamiento, y la iglesia tiene que pasar por ahí. ¿Dónde está la iglesia? Amén. No es que yo me voy a jugar el terminalito, que Cristo no viene todavía. Sigue jugando terminal. Diga, sin santidad, no lo veremos. Escúcheme bien, estoy en la simbología. Dice que la cornalina es el juicio y la justicia de su ira, pero es santa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es santa contra el pecado, y su rol como juez supremo se dispone a limpiar la tierra. Ahora él ve un arcoíris, diga arcoíris. Y entonces vamos a ver que Dios trae un diluvio sobre la humanidad. Era un tiempo sombrío, era un tiempo de exterminación de parte de Dios creador. Dice capítulo 7, 8 y 9 de Génesis. Dice que solo había un hombre que estaba caminando en el temor de Dios, llamado Noé. A Noé le dijeron: construye un arca por 100 años y predica solo este mensaje: que vendrá un diluvio sobre la tierra y sobre toda la faz de la tierra, y raeré a todo el ser humano de la tierra. Lo llamaron loco, se casaban, bebían, hacían y deshacían, y él estaba predicando. En Hebreos encontramos un escrito que dice: Noé, pregonero de justicia. ¿Qué pregonaba? La justicia de Dios. Dios está limpiando las ciudades. Dios está limpiando Venezuela, porque hay brujería, santería, hechicería, idolatría como nunca. Y Dios ha querido y está haciendo eso. Está limpiando las ciudades de la idolatría satánica. Que el Señor lo reprenda. Aplauda si vas a aplaudir. Y usted, si está escuchando este mensaje, si estás a ataco, corrígese y alíñese. No vaya a ser que eso lo agarre allí desprevenido. ¿Cuántos están convertidos al Señor? Amén. Esto no es un club social, ¿no? Somos lámparas encendidas, porque cuando el ángel de la muerte pasa por las ciudades, la iglesia está sometida a la voluntad de Dios, intercediendo por su misericordia. ¿Por su qué? Por su misericordia. Por los que están allá afuera, lejos de la iglesia y lejos del perdón de pecado. ¿Amén o no amén? Amén. Esa es nuestra función. No, que esta iglesia es mejor que la otra. No, que yo predico mejor que tú. Ese es Adán. Acostúmbrese a eso. Adán, cálmate. Hermana, usted vio cómo... No, ese es Adán en ti. Pero no estamos en Adán. ¿A dónde estamos? Hay solo 3 que le voy a regalar $100. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿O en Adán? ¿Dónde estamos? Díganlo todos juntos. ¡En Cristo! Y a su nombre. Pero el Adán se levanta. Me hizo así. Sí, me lo torció así. Tú no tienes problemas con... Diga, es mi carne.
Ay, cantó mejor que yo. Yo cuando me ponga voy a cantar mejor que ella. ¡Ah! Diga, es mi carne. Porque es el diablo que está endemoniada. No, la endemoniada y el diablo eres tú. Es tu naturaleza carnal, porque no has entendido la palabra del Señor. ¿Alguien está aquí? Apláudalo a él si puede, hermano. Ah, no, el pastor dijo en su predicación que iba a limpiar la tierra y no a limpiar la iglesia. Por la palabra, pastor. Había un vivo que se coló en la cena. Y le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Porque usted no está vestido para esta ocasión. Mira, no, lo que pasa es que yo fui más vivo que los pastores. Y ¿sabes? Ese viejo Adán se levanta. ¿Qué significa Adán, pastor? Diga muerte. Y les dije a ustedes, y lo voy a repetir como pedagogo. Escuche bien. El muerto no puede ser educado. El que está muerto para las cosas de Dios no recibe ¿qué? Educación cristiana. Mire, le entra por aquí, le pasa, se tira al piso, uno lo agarra y no pasa nada. ¿Por qué qué? Porque está ¿qué? A las cosas de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo, ay, lo siento a él, hoy lo siento a él, ¿cuánto lo siento? No, oye, está siempre, hermano, usted siempre está sonriendo porque él está en mí. ¿Cuántos están en él? ¿Alguien vino? Diga que está a su lado, te lo dije. ¿Lo termino o lo dejamos aquí? Aplauda a Dios, hermano. Y entonces, estoy hablando de la primera parte hoy. El carácter de Dios no está fragmentado. Él no deja de ser santo para ser misericordioso. Él no deja de ser justo para amar. Su consistencia es perfecta en armonía. La iglesia no copia lo moral de su cultura. Se alinea a su santidad que resplandece de su trono. Diga conmigo, yo no copio su moral. Me alineo a su santidad como está en el trono. Aplaudo a la iglesia. Porque lo que Juan vio, no vio serafines feos y ángeles medio marrones, ¿no? Ahí todo brilla. ¿Ahí todo qué? Brilla. Por eso que no es cultura. Ay, yo predico como Cristo, yo hablo como... No se trata de predicar como Cristo. Se trata de que Cristo te habite y se manifiesta a través de ti. Ama como Él ama, soporta como Él soportó, perdona como Él perdonó. ¿Y cuántos le alaban? Amén. Entonces, diga conmigo, debo alinearme. ¿Alguien vino? Amén. Mira, para terminar. El carácter de Dios no está, diga, fragmentado. No podemos educar lo que está muerto. El hombre sin reposo. Y es lo que estamos viviendo. Diga, el hombre sin reposo. Es decir, pastor, la humanidad entera que no está en Cristo vive sin reposo. Agitada, con miedo, en angustia. ¿Por qué? Porque vive sin reposo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia vive en su reposo. Y si no lo estás viviendo, te invito a que lo vivas desde este domingo. Vive en reposo porque el trono no está, mírame, no está en persecución. El trono está vigente. El que lo rige está vigente. Él no está en problemas. La humanidad es la que está en problemas. Amén o no amén. Mira, para ir cerrando. La edificación revela el fundamento. Dígale que está a su lado. La edificación revela el fundamento. En las escrituras, amado hermano que me está viendo, escuche bien para enseñarlo. Dice que un hombre construyó una casa, pero su fundamento estaba en la arena y cuando vino las tormentas, esa casa se cayó. Pero que la casa que fue construida en la roca que es Cristo, en la roca, dijo otra vez que es Cristo, en la roca que es Cristo, porque usted es la casa, usted está siendo construido en la roca y no en la arena. Tu fundamento revela las cosas que están sólidas en ti. Aplauda a Dios, aplauda a Dios. Ay, aleluya. Yo no sé dónde tú estás edificado, si en la roca o en la arena. La arena es el mundo
y toda su sinvergüenzura. Pero la casa que somos nosotros, ¿cuántos son casas? Está siendo edificada en la roca y la roca es Cristo inamovible. Pasará la tormenta, pasará lo que pasará y la casa no se caerá. Y a su nombre. Oye, tú sabes que me voy a lanzar una ahí. Cristo no viene todavía. Ya le está pasando. Y hay un ángel de la muerte. Escúcheme bien. Todos los que tenemos niños, tenemos que cuidarlos desde hoy. Viene algo del inframundo. Viene algo horrible. Yo siempre oro, el lazo del cazador no me atrape, ni la peste destructora. Y viene una peste para la nación, terrible. Y Dios me dijo, tienes que orar por los niños. ¿Cuántos tenemos niños aquí? Y si Dios dijo que viene, es que va a venir. Y los niños son más frágiles para esas pestes. Así que tenemos que cuidar de los niños. Porque lo que viene para la tierra es terrible. Y usted tiene que entender su rol como hija de Dios. Amén o no amén. No lleve los niños a esos lugares. No los lleve. Porque cuando comienza a suceder, usted va a decir, habló el Señor, habló el Señor. Amén o no amén. Así que la edificación revela el fundamento. Yo me molesto, no está fundado sobre la roca. Y yo hago así, bueno, deja que la vea porque la voy a agarrar por los pelos. ¿Cuál es tu fundamento? Diga la arena. Porque quien está fundamentado en la roca tiene los principios bíblicos. Perdona, ¿cuántas veces? 200 y 400 y 1000. Amén o no amén. Escuche para terminar. Vamos a leer un texto bíblico. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 18, verso 25, para terminar. Génesis capítulo 18, verso 25. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Cuántos reciben algo? Dígame si está recibiendo algo, hermano. Dice así, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo trato como el impío. Nunca tal hagas. Y luego dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra. Dios es juez y Él hace justicia. Amén o no amén. Vamos a leer otro texto bíblico. Rápidamente, vamos a Lamentaciones. ¿Alguien sabe que Lamentaciones es parte de la Biblia? Ok, vamos a leer ese texto precioso que me gustó mucho. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Mira lo que dice. Por la misericordia de Jehová, ¿no hemos sido qué? ¿No hemos sido qué? Porque nunca decayeron sus qué. Nuevas son. Vamos a leerlo todos juntos. Nuevas son. Grande es tú. Aleluya. Aplauda al Señor por eso. Nuevas son cada mañana. Y su fidelidad es para siempre. Amén o no amén. Por eso que es importante que usted entienda este tipo de sermón. Vamos rápidamente a otro texto bíblico. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 para orar. Mira lo que dice. Diga conmigo, efecto óptico, trono en vigencia. ¿Cuántos creen que está en vigencia el trono? Vamos a leerlo todos juntos, iglesia. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno. Aplauda la palabra, hermano. Su carácter no está fragmentado. Él es santo, diga, Él es santo. Diga, Él es justo. Diga conmigo, los juicios son justos. Diga conmigo, y Él tiene misericordia. Eso fue lo que se le mostró en esa visión a Juan. Le mostraron un arcoíris. Escúcheme bien para terminar. En el capítulo 9, Dios cuando derrama el juicio, inunda la tierra. Entonces aparece el pregonero de justicia llamado Noé y halló gracia. Y Dios le prometió, hizo un pacto con él. Le dijo, Noé, he hallado gracia en tus ojos. Te prometo y voy a pactar contigo que no raeré más nunca la raza humana con agua. ¿Con qué? Porque la había desarraigado ¿con qué? Con un diluvio. Y puso un arco iris. ¿Qué puso? Y esto será señal. Cada vez que vea salir el arco iris, es señal de pacto, diga, de gracia. Diga, y de misericordia. Así que cuando vemos el arco iris, entendemos que es el Dios de pacto, que hizo un pacto, que su carácter no está fragmentado, que Él sí pasa y sacude las ciudades por su rebeldía y por su pecado, pero a nosotros nos guarda. Pero a nosotros nos guarda. No, que Dios es despiadado y Dios no. Su carácter no está ¿qué? Fragmentado. Él es amor, también es fuego, pero Él tiene misericordia. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Y mire para terminar, pero ese arcoíris que ve Juan no es así, media luna. El que ve en el trono es completo, porque su misericordia es completa y su misericordia son nuevas cada mañana. Aquel que viene a mí no lo echo fuera, aquel que confiesa su pecado y se arrepiente, entonces entraré y cenaré con él y lo llevaré al cielo. ¡Apláudalo!